Dicen que el mundo nunca ha estado tan conectado, pero la sabiduría ha desaparecido. Hablas con claridad, te ridiculizan, piensas con profundidad, se burlan, cuestionas el ruido, te llaman peligroso. Esto no es ignorancia por accidente, es estupidez diseñada, porque la estupidez se vende. Es fácil de empaquetar, fácil de propagar, y no exige pensar. Entretiene, distrae, y jamás amenaza al poder. El mundo ya no solo tolera la estupidez, ahora la celebra, le da pantalla, likes, aplausos, y convierte la inteligencia en delito. Hablas con sabiduría, te llaman arrogante, guardas silencio, creen que perdiste, pero gritas tonterías con confianza, y serás tendencia al amanecer. No es casualidad, es la arquitectura de una cultura, que teme a los pensadores, y financia a los farsantes. Esto no es opinión, es resistencia. Una advertencia para los que todavía sienten que algo no está bien. Para quienes aún creen que la verdad no es ruido, y que pensar no es debilidad. Antes de entrar en lo que dijo Maquiavelo, asegúrate de suscribirte a este canal, porque lo que viene no es entretenimiento, es exposición. Antes la sabiduría se temía, porque obligaba a pensar. Hoy se odia, porque interrumpe el espectáculo. Este mundo ya no silencia la verdad con violencia, la ahoga con aplausos. Aplausos para los necios, para el ruido, para la cara valiente de la ignorancia disfrazada de seguridad. La mente moderna no es estúpida por naturaleza, es estupidizada por diseño. Es más fácil gobernar a quienes se burlan de la profundidad, que aplauden la mediocridad, que se arrodillan ante cada trono de moda. Los hombres son tan simples y tan obedientes a las necesidades del momento. Escribió Maquiavelo, que quien quiera engañar siempre encontrará a quien se deje engañar. Esto nunca fue solo sobre gobernantes, es sobre una cultura que enseña el engaño como virtud, donde el volumen reemplaza la lógica, donde la burla sustituye a la sabiduría, donde el idiota ya no es rechazado, sino coronado, y los sabios son fantasmas de su propia época, inoportunos en un mundo que llama a la profundidad arrogancia, y al silencio debilidad. Vivimos en el funeral de la filosofía, y los payasos leen los discursos. Hubo un tiempo en que la sabiduría te daba peso, en que el discernimiento era un escudo, en que ser inteligente era un camino al liderazgo. Pero hoy, ser inteligente es un riesgo, no porque esté mal pensar, sino porque no se puede controlar, no se inclina, no se acomoda, no traga mentiras disfrazadas de virtud. El sistema, ya sea político, corporativo o cultural, no necesita gente que piense por sí misma. No quiere preguntas, quiere eficiencia, quiere silencio, quiere obediencia. Para ascender no necesitas coraje, necesitas conformidad. Para estar a salvo no necesitas verdad, necesitas alinearte. Y así hemos aprendido a encoger nuestras ideas, a filtrar nuestras palabras, a abandonar la razón en nombre de la aceptación. Maquiavelo escribió: el que controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. No habló de estupidez, habló de miedo, porque el miedo es la puerta de entrada a la obediencia. Y una vez que el miedo te posee, ya no necesitas cadenas, tú mismo las fabricas. Así opera el mundo moderno. Te vende el miedo como protección, la censura como compasión, la mediocridad como moralidad y la estupidez como virtud. Mientras tanto, los sabios son pintados como problemáticos, como inconvenientes, como enemigos del orden. No se les celebra, se les tolera, hasta que dejan de ser útiles. ¿Y qué pasa entonces? Premiamos al dócil, ascendemos al obediente,
Erigimos estatuas para el promedio. Y quemamos los libros de los valientes. La muerte de la sabiduría no llega con violencia. Llega con aplausos para la estupidez. Porque la estupidez es fácil de manejar. No se resiste, no pregunta, ni siquiera nota la correa. Y ese es el ciudadano perfecto para el imperio moderno. La estupidez no es un accidente en la cultura moderna. Es una función, una herramienta, un escudo del poder. Porque la estupidez no se revela, no cuestiona, no se atreve a preguntar. ¿Por qué el emperador está desnudo? Solo aplaude. Cuanto más se propaga la estupidez, menos resistencia encuentra el poder. La corrupción crece, la injusticia se expande. Y nadie lo nota, porque están demasiado ocupados riéndose de distracciones y celebrando la mediocridad. Y esta es la verdad. Es más fácil gobernar a los estúpidos que a los sabios. Una población sabia exige rendición de cuentas. Una estúpida pide entretenimiento. Por eso el sistema enseña repetición, no pensamiento. Obediencia, no valentía. Seguidores, no filósofos. No es solo la escuela, es la televisión, es la política, es cada pantalla que desliza tu atención, mientras otro reescribe tu realidad. Maquiavelo nos advirtió: los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Por eso gana el espectáculo. Por eso la verdad queda sepultada bajo el ruido. Porque una sociedad estúpida no es peligrosa para sus gobernantes. Es peligrosa para sí misma. Olvida cómo pensar, cómo cuestionar, cómo recordar el precio del silencio. Y con el tiempo deja de reconocer la sabiduría por completo. Ve la fuerza como crueldad, la disciplina como opresión, la libertad como amenaza. Así es como la estupidez se convierte en el nuevo evangelio. No por la fuerza, sino por ser la mentira más cómoda. Hoy en día no basta con ser ignorante. Hay que presumirlo, convertirlo en identidad, defenderlo como si fuera una virtud. Ser sabio ya no da estatus. Ser irónico, banal, superficial, eso sí. La ignorancia se viste de autenticidad. La arrogancia se disfraza de autoestima. Y el resultado es aterrador. La estupidez ya no se oculta, se celebra. El sistema ha logrado que la masa no solo tolere la ignorancia, sino que la defienda como si fuera libertad. El que cuestiona, molesta. El que duda, ofende. El que lee, provoca. Y así, la sabiduría es exiliada. La filosofía es ridiculizada. Y quien piensa demasiado es acusado de creerse mejor que los demás. Pero Maquiavelo sabía algo que el mundo moderno olvida. El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Y hoy muchos se entregan al autoengaño. Porque pensar duele, porque saber implica actuar, porque comprender conlleva responsabilidad. Entonces es más fácil reírse, es más cómodo hacer memes que preguntas, más popular ser parte del ruido que sostener el silencio de una verdad incómoda. En este mundo, la estupidez no es solo tolerada, es premiada, y lo más peligroso, es imitada. Hoy, tener sabiduría cuesta, y no hablamos de dinero. Hablamos de aislamiento, de burla, de ser marcado como problemático, porque en la era de las opiniones instantáneas, pensar con profundidad es visto como elitismo, ser preciso es visto como arrogancia, y buscar la verdad como provocación. Maquiavelo lo anticipó. Los hombres juzgan más con los ojos que con la inteligencia, y hoy todo se mide por apariencias, por reacciones, por métricas vacías. ¿Tienes razón? No importa. ¿Eres viral? Eso sí cuenta. Así, el sabio queda solo mientras el superficial es elevado. Se desprecia al que duda, porque la duda no vende. Y el pensamiento lento no da clics. Por eso, muchos callan, otros fingen,
y unos pocos resisten. Pero la sabiduría nunca fue una opción cómoda. Fue, es y será una carga, una elección que arde, un acto de coraje. Y en tiempos donde la estupidez da likes, el que piensa se convierte en resistencia silenciosa. La mayor amenaza no es la ignorancia evidente, es la estupidez disfrazada de virtud. Hoy, los discursos vacíos se presentan como bondad, las emociones desbordadas como autenticidad, la negación de la verdad como sensibilidad y la comodidad como humanidad. Pero Maquiavelo lo sabía. El que desea ser bueno en todo, necesariamente perecerá entre tantos que no lo son. Es decir, si no distingues entre virtud real y estupidez emotiva, serás devorado. Porque en esta época, el que piensa antes de hablar parece frío. El que exige rigor parece cruel. Y el que no se deja llevar por la masa parece sospechoso. La estupidez moderna ya no se esconde. Se ha hecho pasar por compasión, por inclusión, por conciencia. Pero no lo es, porque la verdadera virtud no teme a la verdad. Y la estupidez, sí, hoy se teme al que piensa, y se aplaude al que reacciona. Ese es el mundo al revés que Maquiavelo nos advirtió. Y por eso, pensar con claridad es un acto revolucionario. En tiempos de estupidez colectiva, pensar es peligroso. Y el mundo moderno castiga al que se atreve. No con látigos, sino con aislamiento, con burlas, con cancelación, porque la lucidez molesta, la claridad incomoda. El pensamiento afilado amenaza los dogmas suaves de esta era anestesiada. Maquiavelo lo entendía. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Y hoy, el pensador no es amado, es temido, porque muestra lo que otros no quieren ver. Vivimos en una cultura que celebra lo simple, desconfía de lo complejo, y crucifica al que se atreve a decir que el emperador está desnudo. La lógica ya no basta. La verdad necesita disfrazarse de humor, de ironía, de metáforas suaves para poder ser escuchada, y aún así será atacada, porque cuando el rebaño decide que la dirección está marcada, el que se detiene a preguntar es declarado enemigo. Así se celebra la estupidez, castigando la inteligencia que no se doblega. Antes, el sabio era faro, hoy es blanco. Vivimos en un tiempo donde el ignorante no se oculta, se exhibe, hace alarde, levanta la voz y recibe aplausos por gritar lo que no entiende. Mientras tanto, el que observa en silencio, el que se detiene a pensar, es tachado de arrogante, de anticuado, de elitista. El conocimiento se volvió sospechoso, el análisis, un crimen, la profundidad, una amenaza. Maquiavelo lo habría comprendido sin pestañear, porque sabía que la masa no busca sabiduría, busca consuelo, y el sabio no consuela, el sabio revela, y en tiempos de negación masiva, revelar es traicionar. Por eso, el sabio moderno vive en la trinchera, no porque le guste pelear, sino porque el campo está tomado por bufones que creen ser reyes. La estupidez moderna se disfraza de autenticidad y ridiculiza al que prepara sus palabras, al que escoge su lenguaje con cuidado, como si la reflexión fuera debilidad. Así, el sabio se convierte en paria, y el mundo aplaude su humillación, porque así se evita el espejo que refleja lo que nadie quiere mirar. En otro tiempo, los sabios eran temidos, sus palabras como cuchillas envueltas en terciopelo. No buscaban aplausos, buscaban verdades que dolieran. Pero hoy, el silencio de los filósofos retumba más que sus gritos de antaño. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están los pensadores cuando la idiotez se alza con medallas? ¿Dónde están los guardianes de la razón cuando los reyes son bufones? Maquiavelo lo dijo sin rodeos.
Los hombres en general juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Y si el juicio se degrada, la sabiduría muere antes de pronunciar una sola palabra. No porque le falten respuestas, sino porque ya nadie hace preguntas. Hoy, quien duda es sospechoso. Quien analiza es un elitista. Y quien se atreve a pensar es cancelado. Los sabios no han desaparecido. Han aprendido a callar, porque en este mundo que glorifica lo superficial, la sabiduría se convirtió en una carga, un estorbo incómodo para quienes viven de la mentira cómoda. El filósofo de hoy ya no enseña en ágoras, ni escribe en mármol. Camina entre nosotros disfrazado de exiliado, mordiendo su lengua, viendo cómo las masas aplauden su propia ruina. Y mientras tanto, la estupidez ríe fuerte, sin vergüenza, porque sabe que ha ganado más terreno del que la razón está dispuesta a recuperar. Pensar tiene un precio. No lo dicen en las escuelas, no lo enseñan en los discursos motivacionales, pero en la historia, cada mente que se atrevió a ver más allá, pagó. Maquiavelo lo sabía. Pensar era subversivo. Pensar era una amenaza. Quien desea constantemente actuar con bondad entre tanta gente mala, está condenado a perecer. Y pensar, en un mundo que premia la obediencia, es el acto más radical de todos. ¿Crees que exagero? Pregúntale a Sócrates. Lo obligaron a beber cicuta. A Hipatia. La descuartizaron en una plaza. A Giordano Bruno. Lo quemaron por decir que el universo era infinito. A los disidentes modernos los exilian del alma colectiva con un clic. Hoy el castigo no es físico, es moral, digital, social. Te ridiculizan, te aíslan, te borran. No por tus errores, sino por tus pensamientos. Y aún así, el pensamiento libre es la única rebelión verdadera que queda. No hay protesta más pura que negarte a ser manipulado. No hay acto más valiente que mirar al idiota coronado y susurrar: «Yo no me arrodillo». Porque en este nuevo orden, donde la estupidez se vuelve virtud y la razón un crimen, pensar es peligroso, y por eso es urgente. La estupidez no siempre es un error. A veces es estrategia. Un pueblo ignorante no necesita censura. Se censura solo. No cuestiona, no exige, no piensa. Solo consume, repite y aplaude lo que le den. Maquiavelo lo advirtió sin rodeos. La mejor fortaleza que puede poseer un príncipe es el afecto del pueblo, pero si no lo tiene, que al menos tenga su distracción. Distracción. Eso es lo que venden hoy con forma de entretenimiento, ideología superficial y guerras inventadas en redes. Pan y circo. Solo que ahora el circo está en tu bolsillo. Y el pan es emocional. La estupidez es rentable. Políticamente, porque evita revoluciones. Económicamente, porque convierte la adicción en negocio. Socialmente, porque mantiene la ilusión de armonía sin verdad. Un pueblo sabio incomoda. Hace preguntas. Reconoce contradicciones, se vuelve ingobernable. Pero un pueblo estúpido, ese se domestica solo, celebra su esclavitud como si fuera libertad, y llama extremista a quien aún recuerda cómo se respiraba antes del gas. Por eso en el mundo moderno no basta con ser inteligente. Hay que resistir activamente a la seducción de lo trivial, porque cada vez que eliges ignorar, alguien más gana poder. Antes, el héroe era quien sacrificaba. Hoy es quien se exhibe. El idiota moderno no se esconde, se celebra, exhibe su ignorancia con orgullo y exige respeto por ella. No necesito saber, tengo derecho a opinar. Y ese es su manifiesto de guerra. Maquiavelo, si viviera hoy, se alarmaría menos por los dictadores y más por los millones de súbditos voluntarios que los aplauden. Porque el poder más eficaz no se impone, se normaliza.
El idiota heroico no cuestiona al sistema. Él es el sistema. El algoritmo lo alimenta, la política lo adula, y la cultura lo representa. Se burla del que lee, insulta al que argumenta, y desprecia al que se abstiene del espectáculo. Pero su peligro no está en su volumen, sino en su efecto, porque convierte la inteligencia en amenaza, y la sabiduría en traición. Maquiavelo diría que ese idiota no es un accidente, es una herramienta. El mejor soldado del poder es aquel que cree que lucha por sí mismo, cuando en realidad solo defiende su propia jaula. Y ahí está el nuevo héroe, viral, vacío, violento, con millones de seguidores y ninguna idea propia. Pensar no es cómodo, es peligroso, especialmente cuando el mundo está organizado para premiar la obediencia y castigar la claridad. Quien entiende demasiado, molesta. Quien ve lo que otros no quieren ver, incomoda. Quien se atreve a decirlo en voz alta, corre riesgo. Maquiavelo lo sabía, no por leerlo, sino por vivirlo. El precio de su lucidez fue el exilio, el desprecio, la deformación pública de su nombre. En un mundo que celebra la estupidez, la sabiduría es herética, la lucidez es sospechosa y la verdad peligrosa. Por eso tantos eligen no ver, no por incapacidad, sino por supervivencia. Pero, ¿de qué sirve vivir muchos años si cada día es una mentira cómoda? ¿De qué sirve estar rodeado de aplausos si ninguno es para lo que realmente eres? La lucidez duele, pero anestesiarse es morirse en cuotas. Quien busca claridad debe aceptar estar solo, ser malinterpretado, rechazado, odiado incluso, y aún así seguir hablando. Porque si no lo hace él, ¿quién? El idiota no es el único responsable, también lo es el sabio que calla. Maquiavelo habría dicho: el poder ama el silencio del inteligente, porque mientras más calla el sabio, más grita el estúpido. Y es verdad, cada vez que alguien lúcido guarda silencio por miedo, por comodidad o por desesperanza, otro idiota se levanta con una certeza que no ha pensado. Y es esa voz la que llena el vacío, la estupidez, y avanza porque la inteligencia retrocede. No por falta de ideas, sino por falta de coraje. No basta con ver el problema. Hay que señalarlo, nombrarlo, decirlo aunque tiemble la voz. El silencio del sabio no es neutral, es complicidad. Y a veces, en nombre de no ofender, de no incomodar, de no perder seguidores, terminamos validando lo mismo que odiamos. Maquiavelo sabía que el poder teme a quien habla con verdad, no porque lo destruya con gritos, sino porque lo expone con argumentos. Por eso los regímenes temen a los libros más que a las armas, porque las ideas tienen memoria. Y la verdad, cuando se pronuncia, resiste. En un mundo que premia la ignorancia y castiga la reflexión, pensar se ha vuelto un acto de resistencia. Y sin embargo, pensar sigue siendo la última esperanza. Maquiavelo no escribió para agradar, escribió para alertar, para dejar un mapa, en medio de una tormenta donde todos están bailando. Ese mapa aún está ahí, pero pocos lo quieren leer. Preferimos memes a ideas, eslogans a argumentos, ruido a comprensión. ¿Y qué pasa cuando el pensamiento se retira? Lo ocupan el fanatismo, la trivialidad y el espectáculo. El idiota se convierte en referente, el superficial en líder y el ignorante en ídolo. Pero no todo está perdido. Todavía hay quien pregunta, quien duda, quien se incomoda. Y mientras haya aunque sea uno que piense, uno que rechace la celebración de la estupidez, uno que todavía lea a Maquiavelo con los ojos abiertos, la sabiduría aún respira. El mundo moderno celebra la estupidez, pero no tiene por qué seguir así. Quizás no puedas cambiarlo todo, pero puedes negarte a ser parte del desfile.
Pensar ya no es moda, es militancia. Leer, cuestionar, resistir la burla fácil, es desafiar un sistema que necesita que seas dócil, que rías sin entender, que sigas sin saber. Maquiavelo no fue un cínico, fue un realista con alma de estratega. Y su advertencia fue clara: quien no comprende el poder, termina sirviéndolo. Así que si algo de esta reflexión te tocó, si alguna línea te hizo detenerte aunque sea por un segundo, entonces no lo dejes ahí. Suscríbete. Comparte esto con quien aún no se ha rendido. Y que la próxima vez que el mundo celebre la estupidez, tú elijas pensar. Porque pensar, hoy más que nunca, es un acto de valentía.